A veces, en los momentos más difíciles de la vida, sentimos que estamos solos. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha, si Él ve nuestras lágrimas y entiende la angustia que llevamos en el corazón. Tal vez has estado orando, buscando respuestas, esperando una señal, algo que te confirme que Dios sigue obrando en tu vida. Pero en lugar de ver cambios, lo único que encuentras es silencio. Déjame decirte algo, el silencio de Dios nunca es un abandono, sino una preparación. Cuando no escuchas su voz, es porque Él está trabajando en lo profundo, ordenando cada pieza del rompecabezas de tu vida para cumplir sus promesas. Y en el momento perfecto, cuando menos lo esperes, Él te mostrará la señal que tanto has pedido. Quizás hoy te sientes cansado, desgastado por la lucha constante. Quizás piensas que ya no puedes más, que el peso de la vida es demasiado grande. Pero quiero que recuerdes algo muy importante: Dios no permite una prueba sin propósito. No hay lágrima que derrames que Él no recoja. No hay oración que hagas que Él no escuche. Él ve tu sufrimiento, aunque hoy no lo comprendas, está usando cada dolor, cada pérdida, cada decepción para formar en ti algo maravilloso. Mira la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue encarcelado injustamente, sufrió años de injusticia y dolor. Pero Dios nunca lo abandonó. Cada paso de su vida, aunque parecía un desastre, lo estaba preparando para un propósito mayor: salvar a su pueblo. Lo que el enemigo quiso usar para destruirlo, Dios lo usó para glorificar su nombre. Y lo mismo hará contigo. Ese problema que hoy enfrentas, esa batalla que parece interminable, es solo una parte del proceso. Dios está a punto de abrir caminos donde no los hay, de levantar puertas que parecían cerradas para siempre. Él no ha terminado su obra en ti. Así como el oro es refinado en el fuego, tú estás siendo purificado. Dios está quitando lo que no necesitas, está fortaleciéndote en la fe, está preparando tu corazón para recibir su bendición. Lo que hoy ves como un obstáculo, mañana será el testimonio que contará de su gloria. Pero aquí está la clave: debes confiar. No en tus fuerzas, no en tu lógica, sino en su poder. Porque la fe es creer aun cuando no ves, es caminar aunque parezca que el suelo no está firme, es esperar con la certeza de que Dios siempre cumple su palabra. Si sientes que la tormenta es demasiado fuerte, recuerda lo que Jesús hizo cuando los discípulos estaban en el mar y la tempestad amenazaba con hundir la barca. Ellos tenían miedo, pensaban que iban a morir. Pero Jesús, con solo una palabra, calmó el mar. Y lo mismo puede hacer en tu vida. Puede traer paz en medio del caos, calma en medio de la desesperación. Así que no te desesperes. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy no entiendes, en el futuro será tu mayor bendición. Espera. Confía. Porque la señal que has pedido está en camino. Dios no llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que nunca deja a sus hijos sin respuestas. Pero esas respuestas no siempre llegan de la manera que esperamos. A veces, queremos que Dios actúe de inmediato, que nos libere del dolor en un instante, que nos muestre una señal clara en el cielo. Sin embargo, Dios obra de formas misteriosas, y sus planes son perfectos. Cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron al Mar Rojo, todo parecía perdido. Detrás de ellos, el ejército del faraón avanzaba con furia, y delante, un mar inmenso bloqueaba el camino. La desesperación se apoderó del pueblo. Creían que todo había terminado. Pero Dios ya tenía una solución preparada. En el momento preciso, dividió las aguas y abrió un camino donde no había salida. Y eso mismo hará contigo. Tal vez hoy sientes que no hay escape, que todas las puertas están cerradas, que no hay forma de avanzar. Pero Dios tiene el poder de abrir un camino justo delante de ti. Él no necesita circunstancias perfectas para obrar. De hecho, muchas veces actúa en medio del caos, en medio de la crisis, cuando todo parece perdido. Piensa en esto: la fe no se trata de ver, sino de creer. No se trata de entender cada detalle del plan de Dios, sino de confiar en su amor y en su fidelidad.
Cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús caminando sobre el agua, Pedro hizo algo increíble. Dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo que viniera. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar, pero cuando sintió el viento y vio las olas, comenzó a hundirse. ¿Qué pasó? Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a enfocarse en las circunstancias. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Mientras nuestra mirada está en Dios, podemos caminar sobre cualquier situación, podemos atravesar cualquier tormenta. Pero cuando nos enfocamos en los problemas, en las dificultades, en lo que nos falta, comenzamos a hundirnos. Hoy Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te ahogarás en esta prueba. No te quedarás atrapado en este desierto. La respuesta que esperas está en camino. Pero necesitas mantener tu fe, seguir creyendo, seguir confiando aunque no veas nada todavía. Recuerda que cuando Dios actúa, lo hace en grande. Él no da respuestas a medias. No bendice de manera parcial. Cuando restaura, lo hace por completo. Cuando abre una puerta, nadie puede cerrarla. Cuando dice sí, no hay fuerza en el mundo que pueda detener su voluntad. Por eso, en este momento, en medio de lo que estés viviendo, levanta tu cabeza y declara con fe: Dios tiene el control. Él está obrando. Y mi milagro viene en camino. Porque si algo nos ha enseñado la Biblia es que Dios nunca falla. No falló con Abraham, no falló con Moisés, no falló con David, no falló con los discípulos, y no fallará contigo. A veces, la respuesta de Dios llega de maneras inesperadas. Puede ser una oportunidad que no habías considerado, una persona que entra en tu vida con la palabra exacta que necesitabas, una puerta que se abre en el momento preciso. Dios se mueve en lo sobrenatural, pero también en lo cotidiano. Mira alrededor. Tal vez ya ha comenzado a responderte y no te has dado cuenta. Tal vez la señal que pediste ya está en camino, pero necesitas afinar tu espíritu para verla. Porque Dios no siempre responde con fuego del cielo o con una voz tronante. A veces, responde con una paz inexplicable, con una sensación de seguridad en medio de la tormenta, con un pequeño cambio que, con el tiempo, se convierte en un gran milagro. No te desesperes. No dudes. Dios sigue obrando. La promesa que te dio sigue en pie. Lo que hoy parece un silencio es solo el tiempo de preparación. Y cuando llegue el momento, la respuesta será clara, perfecta y mucho mejor de lo que imaginaste. Confía. Cree. Dios te enviará la señal que has pedido. Y cuando la veas, sabrás que todo este tiempo de espera valió la pena. Tal vez te has preguntado: si Dios realmente está obrando en mi vida, ¿por qué todavía no veo cambios? ¿Por qué sigo en este desierto? La espera puede ser difícil. Sentimos que el tiempo avanza, que las oportunidades escapan, que nuestras oraciones rebotan en el cielo sin respuesta. Pero quiero recordarte algo poderoso: Dios no se mueve en nuestro tiempo, sino en su tiempo perfecto. Mira la historia de Lázaro. Cuando Marta y María enviaron un mensaje a Jesús diciendo que su hermano estaba enfermo, esperaban que él llegara de inmediato para sanarlo. Pero Jesús tardó días en ir, y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Parecía que todo había terminado, que era demasiado tarde. Pero lo que nadie entendía en ese momento era que Jesús no había venido a hacer un milagro de sanidad, había venido a hacer un milagro de resurrección. Así es Dios. A veces, cuando parece que la oportunidad ha muerto, que la promesa se ha desvanecido, que todo está perdido, es porque Dios está preparando algo aún mayor. Lo que tú ves como un retraso, Dios lo ve como una preparación para algo más grande. No solo quiere responder a tu petición, quiere hacer algo que glorifique su nombre en tu vida de una manera que ni siquiera puedes imaginar. El enemigo quiere hacerte creer que ya no hay esperanza, que es demasiado tarde, que no hay salida. Pero el enemigo es un mentiroso. No importa que tan oscuro parezca el panorama, no importa cuántos obstáculos tengas delante, si Dios ha dicho que algo se cumplirá en tu vida, entonces se cumplirá. No hay fuerza en la tierra ni en el infierno que pueda detener su voluntad. Dios no te ha olvidado.
Él te ha visto en los momentos en los que lloraste en silencio, en las noches en que nadie más supo lo que estabas pasando. Él conoce cada pensamiento de tu corazón, cada deseo, cada temor. Y te dice hoy, espera en mí. No temas. Estoy contigo. La fe no se trata solo de creer en Dios cuando todo va bien. La fe verdadera se demuestra cuando confías en Él aun cuando no entiendes lo que está pasando. Cuando puedes decir, Señor, no veo nada, pero sigo creyendo en ti. No entiendo, pero sigo confiando. No tengo fuerzas, pero sé que tú me sostienes. Y eso es lo que hará la diferencia en tu vida. La fe mueve montañas. La fe abre puertas que nadie puede cerrar. La fe transforma lo imposible en posible. Piensa en los ciegos que clamaban a Jesús diciendo, ten misericordia de nosotros. La multitud les decía que se callaran, que no molestaran. Pero ellos no se detuvieron. Gritaron aún más fuerte. No dejaron que el ruido del mundo apagara su fe. Y por su insistencia, por su determinación, recibieron su milagro. No dejes que la duda, el miedo o el desánimo te callen. Sigue clamando a Dios. Sigue creyendo. No importa cuántas veces hayas orado sin ver resultados, cada oración es escuchada. Cada clamor es recogido en el cielo. Y en el tiempo exacto, en el momento perfecto, Dios responderá. A lo mejor hoy no ves nada moverse. A lo mejor el mar sigue frente a ti, sin abrirse. Pero recuerda esto, el mar no se abrió cuando los israelitas estaban esperando en la orilla. Se abrió cuando comenzaron a caminar. Fue su fe en acción la que activó el milagro. ¿Qué significa esto para ti? Que no te puedes quedar esperando sin hacer nada. Sigue orando, pero también sigue avanzando. Sigue creyendo, pero también sigue actuando en fe. Porque muchas veces, Dios ya ha soltado la bendición, pero espera que des el primer paso. No es fácil. La fe requiere valentía. Requiere que sigas confiando cuando todo te dice que te rindas. Pero si perseveras, si te mantienes firme, verás la mano de Dios moverse de maneras que superarán tus expectativas. Hoy quiero que tomes una decisión. Decide confiar en Dios más que en tus circunstancias. Decide creer en sus promesas más que en lo que ves con tus ojos. Decide esperar en Él con la certeza de que su plan es perfecto, de que su tiempo es exacto y de que nunca llega tarde. La señal que has pedido llegará. La respuesta que esperas está en camino. Dios nunca falla. Él es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido en tu vida. A veces, lo más difícil de la fe no es creer en Dios, sino creer que Él hará algo por nosotros. Creemos que Dios obra milagros, que cambia vidas, que abre caminos donde no los hay, pero cuando se trata de nuestra propia situación, la duda se instala. Tal vez Dios sí responde, pero me responderá a mí. Déjame decirte algo, tú no eres invisible para Dios. Él no solo conoce tu situación, sino que se interesa profundamente en cada detalle de tu vida. Jesús no murió en la cruz solo por la humanidad en general, murió por ti, por tu vida, por tus luchas, por tus sueños. Recuerda la historia de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años sufrió una enfermedad que la apartó de la sociedad, que le quitó toda esperanza. Ningún médico pudo ayudarla. Pero cuando escuchó de Jesús, supo que tenía que hacer algo. No se quedó esperando. No se lamentó diciendo, tal vez no sea mi momento, tal vez Dios tiene cosas más importantes que hacer. No. Ella decidió creer. Se abrió paso entre la multitud, estiró su mano y tocó el manto de Jesús con fe. Y en ese instante, Jesús se detuvo. En medio de la multitud, con tantas personas alrededor, sintió el toque de fe de una sola mujer. No fue un toque casual, no fue un accidente. Fue una fe tan grande que activó su poder en ese mismo momento. Jesús se giró y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Puedes ver el amor de Dios en esto? No la llamó señora, no la llamó mujer. La llamó hija. Porque para Dios, tú no eres un número, no eres solo alguien más en el mundo. Eres su hijo,
su hija, alguien que él ama con un amor eterno. Y ese mismo Jesús que sanó a esa mujer es el mismo que hoy está atento a tu vida. Su poder no ha cambiado, su amor no se ha desgastado, su deseo de bendecirte sigue intacto. La única pregunta es, ¿tienes la fe suficiente para acercarte a Él? A lo mejor has estado esperando pasivamente. A lo mejor has pensado que Dios actuará cuando Él quiera, sin que tú tengas que hacer nada. Pero la fe verdadera requiere acción. Tienes que tocar el manto. Tienes que dar el paso. Mira la historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús. La gente le decía que se callara, que no molestara. Pero él gritó más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Quiero que veas algo en común en estas historias. Jesús estaba rodeado de multitudes, pero se detuvo por aquellos que tuvieron fe. Eso significa que tu fe puede hacer que Dios se detenga por ti. Puede hacer que tu situación cambie. Puede traer la señal que has estado esperando. Pero aquí está el desafío: tienes que clamar, tienes que tocar el manto, tienes que creer sin dudar. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque el mundo te diga que te rindas, aunque el enemigo intente hacerte sentir insignificante, tienes que recordar quién eres. Eres hijo del Dios Altísimo. Tienes acceso directo a su presencia. No tienes que conformarte con menos de lo que Él ha prometido para tu vida. La espera es difícil. Hay momentos en los que sentirás que Dios está en silencio. Pero su silencio no es indiferencia. Es un tiempo de preparación. Es el tiempo en el que Él está alineando todo para que, cuando su bendición llegue, sea perfecta. Porque Dios no da respuestas a medias. Cuando Él bendice, lo hace abundantemente. Cuando abre una puerta, nadie la puede cerrar. Por eso, hoy te digo, sigue creyendo. Sigue esperando. La respuesta está más cerca de lo que imaginas. La señal que pediste llegará en el momento exacto. Y cuando llegue, sabrás que fue Dios quien la envió. Porque Él no es hombre para mentir. Su palabra es fiel. Y si Él prometió que obraría en tu vida, entonces puedes estar seguro de que así será. Sigue avanzando. No te rindas. Mantén tu fe firme. Porque la bendición de Dios está en camino. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que siempre cumple sus promesas. Él no es un Dios de casualidades, sino un Dios de propósitos. Y si hoy estás aquí, escuchando este mensaje, no es por accidente. Es porque Dios quiere recordarte algo importante: Él está obrando en tu vida, aunque no lo veas. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de naciones, pero pasaron años y años sin que esa promesa se cumpliera. En su vejez, cuando parecía humanamente imposible, Dios le dio un hijo. ¿Por qué Dios esperó tanto tiempo? Porque la fe se prueba en la espera. La fe no es solo recibir la bendición. La fe es confiar en Dios cuando no hay señales de que algo está cambiando. Es seguir creyendo cuando todo parece ir en la dirección contraria. Abraham podría haber dudado, podría haber pensado que Dios se había olvidado de él. Pero no lo hizo. Y por su fe, se convirtió en el padre de una multitud. La espera no es fácil. A veces nos sentimos agotados, frustrados, con ganas de rendirnos. Pero Dios no es un Dios de medias promesas. Si Él dijo que hará algo en tu vida, entonces lo hará. Tal vez no cuando tú quieras, pero sí en el momento perfecto. Recuerda a Noé. Construyó un arca cuando nunca antes había llovido. La gente lo llamaba loco, se burlaban de él, no entendían lo que estaba haciendo. Pero él confió en la palabra de Dios. Y cuando el diluvio llegó, él y su familia fueron salvados. A veces, Dios nos pide que actuemos en fe antes de ver el resultado. Nos pide que construyamos el arca sin ver la lluvia, que caminemos hacia el mar antes de que las aguas se abran, que demos pasos de fe cuando todo parece en contra. Porque la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos acerca de Dios. Sabemos que Él es fiel. Sabemos que su palabra nunca falla.
sabemos que sus promesas son eternas. Si hoy sientes que tu fe se está debilitando, quiero recordarte algo: la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir confiando a pesar de ellas. No importa cuántas veces la duda intente entrar en tu mente, lo importante es que cada vez que lo haga, tú le respondas con la verdad de Dios. Dios no ha terminado contigo. Lo que estás viviendo ahora no es el final de la historia. Es solo un capítulo, y el capítulo más glorioso está por venir. Mira lo que pasó con Job. Perdió todo: su familia, su salud, su riqueza. Sus amigos le decían que Dios lo había abandonado. Pero él nunca dejó de confiar. Y al final, Dios le restauró el doble de lo que había perdido. Dios es un Dios de restauración. Si has perdido algo, si has sentido que la vida te ha golpeado una y otra vez, quiero que sepas que Dios es capaz de devolverte lo que el enemigo intentó arrebatarte. A veces, lo que pensamos que es el final, Dios lo usa como un nuevo comienzo. Lo que parece una derrota, en realidad es una preparación para una gran victoria. Por eso, no te desesperes. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. No creas la mentira de que tu oración no ha sido escuchada. Dios está más cerca de lo que imaginas. Está preparando el escenario para que cuando su bendición llegue, nada ni nadie pueda atribuirse el mérito. Él quiere que veas su gloria. Quiere que experimentes su fidelidad de una manera que nunca antes has visto. Así que sigue caminando. No te rindas. La respuesta que has pedido viene en camino. La señal que esperas está más cerca de lo que crees. Y cuando llegue, será tan clara, tan evidente, que no habrá duda de que fue Dios quien la envió. Porque Él nunca falla. A lo largo de la Biblia vemos un patrón claro: Dios siempre responde, pero lo hace en su tiempo perfecto. Lo hizo con Abraham, con Moisés, con José, con David. Y lo hará contigo. Puede que hoy sientas que estás en una cueva oscura, como David cuando huía de Saúl. Puede que sientas que estás en una prisión, como José cuando fue injustamente encarcelado. O tal vez sientas que todo lo que has construido se ha derrumbado, como Job cuando perdió todo. Pero en cada una de esas historias hay un mismo final: restauración, victoria, cumplimiento de la promesa. Porque Dios nunca abandona a los que confían en Él. Mira la historia de los discípulos en la tormenta. Jesús estaba con ellos en la barca, pero estaba dormido. La tormenta era feroz, las olas golpeaban la embarcación, el miedo se apoderó de ellos. Gritaron: «Señor, sálvanos, que perecemos». Y Jesús se levantó y con solo una palabra calmó el mar. Quiero que notes algo importante: la tormenta no significaba que Jesús los había abandonado. Él estaba allí todo el tiempo. Y lo mismo sucede contigo. La tormenta que enfrentas no es señal de que Dios se ha olvidado de ti. Es solo una oportunidad para que su poder se manifieste en tu vida. Tal vez has orado por una respuesta y no ha llegado. Tal vez has esperado un cambio y aún no lo ves. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando en lo invisible, en lo profundo, en lo que tú no puedes ver. Imagínate una semilla plantada en la tierra. Durante días, semanas, parece que nada sucede. Pero debajo de la tierra, en lo oculto, las raíces están creciendo. Y un día, sin previo aviso, la planta brota. Así es el proceso de Dios. Durante un tiempo parece que nada está cambiando, que nada está pasando. Pero en el momento preciso, cuando todo está listo, su respuesta se hace visible. Y cuando Dios responde, lo hace de una manera que supera toda expectativa. Cuando abrió el Mar Rojo, no solo lo partió en dos, sino que secó el suelo para que su pueblo pudiera cruzar sin dificultad. Cuando multiplicó los panes y los peces, no solo alimentó a la multitud, sino que sobraron canastas llenas. Dios no hace las cosas a medias. No te dejará a mitad de camino. Si ha comenzado una obra en tu vida, la completará. Por eso, hoy te animo a que sigas creyendo. A que no permitas que el miedo te haga dudar. A que no dejes que el tiempo de espera te haga perder la fe. Porque lo que Dios ha prometido, lo cumplirá.
Tal vez la respuesta no vendrá de la manera que esperas. Tal vez la señal que has pedido no se manifestará como imaginas. Pero Dios te sorprenderá. Porque Él conoce el mejor camino, el mejor momento, la mejor manera de actuar. Y cuando menos lo esperes, cuando parezca que todo está perdido, su luz brillará en medio de la oscuridad. Su paz llenará tu corazón. Su respuesta llegará con claridad. Y entenderás que cada lágrima, cada oración, cada momento de espera valió la pena. Dios no es un Dios de casualidades. Si hoy estás aquí escuchando este mensaje, es porque Él quiere recordarte que no estás solo. Que Él sigue contigo. Que su amor es inquebrantable. Y que muy pronto verás la mano de Dios obrando en tu vida de una manera poderosa. Así que no te desanimes. No dejes que el enemigo te haga dudar. Mantente firme en la fe. Porque la bendición está en camino. La señal que pediste está más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue, sabrás que fue Dios quien la envió. Cuando Dios responde, lo hace de una manera que nos deja sin palabras. Lo vemos en la historia de Elías, cuando estaba en el monte esperando la voz de Dios. Primero vino un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero tampoco estaba ahí. Finalmente, vino un susurro apacible, y ahí estaba la voz de Dios. ¿Por qué Dios habló en un susurro? Porque muchas veces esperamos respuestas espectaculares, señales visibles, milagros asombrosos. Pero Dios también se mueve en lo pequeño, en lo discreto, en lo que el mundo no nota. Tal vez la señal que estás esperando no vendrá en forma de un evento grandioso, sino en un momento de paz en medio de la tormenta. Tal vez será una palabra en el momento preciso, una persona que Dios pone en tu camino, una oportunidad inesperada. Lo importante es que abras tu corazón para reconocer la voz de Dios. Porque si solo buscas las respuestas en lo evidente, podrías perderte de los milagros que ocurren en lo cotidiano. Mira la historia de Naamán, el general del ejército sirio. Tenía lepra y buscó al profeta Eliseo para ser sanado. Naamán esperaba un milagro dramático, un acto sobrenatural. Pero Eliseo solo le dijo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Naamán se molestó. Pensó: ¿acaso no podía sanarme de una manera más impresionante? Pero sus siervos le dijeron: si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no hacer algo tan simple? Naamán obedeció, y quedó completamente sano. ¿Cuántas veces hemos rechazado la respuesta de Dios porque no vino de la manera que esperábamos? A veces, Dios nos pide cosas simples: confiar, esperar, seguir avanzando aunque no veamos nada. Pero si obedecemos, veremos su gloria. Si hoy sientes que Dios está en silencio, tal vez es porque estás buscando su voz en el lugar equivocado. Tal vez Él ya te ha hablado, pero no en la forma que esperabas. Tal vez la respuesta ya está en camino, pero aún no la has reconocido. Por eso, en este tiempo de espera, mantente alerta. Abre tu corazón. No pongas condiciones a Dios sobre cómo debe responderte. Porque muchas veces, la bendición está más cerca de lo que imaginas, pero necesitamos la fe para verla. Piénsalo así: cuando una mujer está embarazada, no ve al bebé de inmediato. Pero cada día que pasa, la promesa de una nueva vida crece en su interior. Y aunque no pueda verlo todavía, sabe que en el momento correcto, el bebé nacerá. Así es la fe. Es confiar en que algo está creciendo, aunque aún no puedas verlo con tus ojos. Es esperar con certeza, sabiendo que la promesa de Dios nacerá en el tiempo perfecto. Dios no se ha olvidado de ti. Él no se retrasa. No llega tarde. Su plan está en marcha, incluso cuando no lo entiendes. Y aquí hay algo poderoso que quiero que recuerdes: la bendición de Dios no solo traerá alegría a tu vida, sino que también será un testimonio para otros. Piensa en la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados. Pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Y mientras adoraban, las puertas de la prisión se abrieron y sus cadenas se rompieron.
Pero lo más impresionante no es que ellos fueron liberados, sino que su fe impactó al carcelero y a su familia, quienes terminaron entregando su vida a Dios. A veces, Dios permite que pasemos por pruebas no solo para fortalecernos, sino para que nuestra historia ayude a otros. Lo que hoy ves como una lucha, mañana será un testimonio que inspirará a alguien más. La dificultad que estás enfrentando hoy, Dios la usará para mostrar su gloria. Así que sigue creyendo. No importa cuántos obstáculos haya en el camino, la promesa de Dios sigue firme. Porque cuando Dios dice que abrirá una puerta, ninguna fuerza en la tierra podrá cerrarla. Cuando Dios decide bendecirte, nada ni nadie podrá impedirlo. Y cuando la señal que has estado esperando llegue, será clara, evidente, innegable. Sigue confiando. Dios está obrando. A veces, lo más difícil no es creer que Dios puede hacer milagros, sino creer que los hará en nuestra vida. Sabemos que Dios abrió el mar para Moisés, que derribó los muros de Jericó para Josué, que resucitó a Lázaro, que sanó a los enfermos. Pero cuando enfrentamos nuestra propia batalla, cuando estamos en el valle de la incertidumbre, nos cuesta creer que Dios también tiene un plan para nosotros. Pero déjame decirte algo, Dios no tiene favoritos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si ha hecho milagros antes, puede hacerlos ahora. Si ha respondido a otros, responderá también a ti. Lo que sucede es que muchas veces queremos ver la bendición antes de actuar en fe. Queremos ver la puerta abierta antes de caminar, queremos ver la solución antes de movernos. Pero Dios nos llama a creer primero. Mira la historia de los 10 leprosos que se acercaron a Jesús. Clamaron por sanidad y Jesús les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Lo interesante es que aún no estaban sanos cuando comenzaron a caminar. Pero mientras obedecían, mientras daban pasos en fe, la sanidad llegó. Dios quiere que actúes en fe. Tal vez no veas la respuesta aún, pero sigue caminando. Sigue orando. Sigue creyendo. Porque la señal que has pedido llegará en el momento preciso. A veces, la espera nos desespera. Queremos respuestas inmediatas. Pero Dios no solo está interesado en darte la bendición, sino en transformarte en el proceso. Él quiere fortalecer tu fe, prepararte para lo que viene, hacerte madurar espiritualmente. Por eso, si sientes que la respuesta está tardando, no te desanimes. Dios no está ignorando tu oración. Él está trabajando en los detalles, ordenando todo para que cuando su bendición llegue, sea perfecta y completa. Piensa en la historia de Daniel. Oró y ayunó por 21 días sin recibir respuesta. Pero cuando el ángel finalmente llegó, le dijo, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, tus palabras fueron oídas. Desde el primer día. Eso significa que cuando hiciste tu primera oración, Dios ya había escuchado. Cuando derramaste tu corazón delante de Él, ya había comenzado a moverse. Pero hay un proceso, hay un tiempo de preparación, hay una batalla espiritual en lo invisible. Por eso, no dejes de orar. No dejes de creer. Porque la respuesta que has estado esperando está en camino. El enemigo quiere que te rindas antes de ver el milagro. Quiere sembrar dudas, hacerte pensar que Dios se ha olvidado de ti. Pero no le creas. La verdad es que Dios está más cerca de lo que imaginas. Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos pensaron que todo había terminado. Perdieron la esperanza, se escondieron, se llenaron de miedo. Pero lo que ellos no sabían era que en el tercer día la historia cambiaría para siempre. Tu tercer día también viene. Esa situación que parece muerta, Dios la puede resucitar. Esa puerta que parece cerrada, Dios la puede abrir. Ese sueño que parece imposible, Dios lo puede hacer realidad. Porque para Dios no hay imposibles. Solo tienes que seguir creyendo. No permitas que el tiempo de espera mate tu fe. No dejes que las circunstancias te hagan dudar. Dios está en control, aunque no lo veas. Y cuando la bendición llegue, será mucho más grande de lo que imaginaste. Dios te sorprenderá. Porque Él es fiel. Y lo que ha prometido, lo cumplirá.
Hay algo poderoso que quiero que recuerdes: cuando Dios planea algo para tu vida, nada ni nadie puede impedirlo. Puede que hoy no veas cómo se resolverán las cosas, puede que el camino esté oscuro y que todo parezca perdido. Pero lo que Dios ha determinado sobre ti sigue en pie. Mira la historia de José. Era solo un joven con sueños, pero fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y enviado a prisión. Todo parecía ir en la dirección contraria a la promesa de Dios. Pero en cada etapa de su vida, Dios estaba trabajando en silencio, preparando cada detalle para llevarlo al palacio. A veces, Dios permite que pasemos por el proceso antes de llegar a la promesa. No porque quiera vernos sufrir, sino porque quiere formarnos, enseñarnos a depender de Él, moldearnos hasta que estemos listos para recibir lo que nos ha preparado. Quizás hoy te sientes como José en la prisión, esperando que algo cambie, esperando que se abra la puerta. Pero recuerda que en un solo día, Dios cambió su historia. Pasó de estar en la cárcel a ser gobernador de Egipto. Dios puede cambiar tu situación en un instante. Un solo toque de su mano, una sola palabra suya, y todo se transforma. Pero tienes que mantener la fe hasta el final. Muchos se rinden justo antes del milagro. Pierden la paciencia, dudan de las promesas, dejan de orar. Pero quiero decirte que si Dios ha puesto una promesa en tu corazón, no te rindas. Aférrate a ella con todas tus fuerzas. La fe no es solo creer cuando todo está bien. La fe verdadera se prueba en la oscuridad, en la espera, en los momentos donde parece que nada tiene sentido. Pero la Biblia nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha prometido algo en tu vida, puedes estar seguro de que lo cumplirá. Tal vez piensas que has cometido demasiados errores, que ya no mereces la bendición de Dios. Pero déjame recordarte algo: Dios no te bendice por lo que mereces, sino por su gracia. Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Fracasó en el momento más importante. Pero Jesús no lo rechazó, no lo condenó. En cambio, lo restauró y lo convirtió en un líder poderoso. Dios no te ha desechado. No importa cuántas veces hayas caído, si vuelves a Él, te restaurará. Porque su amor es incondicional. Él no te ama solo cuando tienes fe, también te ama cuando dudas. No te ama solo cuando eres fuerte, también te ama cuando estás débil. Por eso, no te alejes. No permitas que la vergüenza o el miedo te aparten de Dios. Su gracia es mayor que tus errores. Su amor es más grande que tus fracasos. Y si sigues confiando, verás su mano obrando en tu vida. Dios te está preparando para algo grande. Lo que hoy parece un desvío, en realidad es parte del camino. Lo que hoy ves como una pérdida, Dios lo usará para multiplicar. Porque así es Él. No desperdicia nada. No hay sufrimiento en tu vida que no tenga propósito. No hay lágrima que Él no haya visto. Y cuando su plan se complete, entenderás que cada prueba valió la pena. Así que no te desesperes. Sigue esperando. Sigue creyendo. La señal que has pedido llegará. Dios nunca falla. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Tómate un momento y respira profundo. Cierra los ojos si puedes. Deja que estas palabras lleguen a tu corazón. Dios te ha visto. Él conoce tu dolor, tu lucha, tus noches en las que has llorado en silencio. No estás solo. Nunca lo has estado. Tal vez el camino ha sido difícil. Tal vez has sentido que ya no puedes más. Pero Dios te dice hoy: yo estoy contigo. No temas. No te desanimes. Porque yo soy tu Dios y te fortaleceré. Te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha de justicia. Él no te ha dejado atrás. No ha ignorado tu oración. Su plan sigue en marcha. Así como hizo con Abraham, con José, con Moisés, con David, con los discípulos, así hará contigo. Nada está perdido. La bendición está en camino. Pero ahora es tu turno.
Decide confiar. Decide esperar. Decide creer que, aunque hoy no entiendas lo que está pasando, Dios tiene el control. Y cuando la respuesta llegue, cuando la puerta se abra, cuando la señal que has pedido se haga evidente, sabrás que todo este tiempo de espera valió la pena. Dios nunca falla. Sus promesas son verdaderas. Y lo que Él ha dicho sobre tu vida, se cumplirá. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te vayas todavía. Te invito a ver el siguiente vídeo. Es una oración poderosa que cambiará tu día. Permite que Dios siga hablándote y fortaleciéndote. Dale clic y continúa recibiendo esta bendición.